Ana, eres una diosa, gracias, gracias por acordarme. Sin embargo, hay un problema con esa discusión que hemos tenido en la primera parte de la clase. Y es algo que le comenté a Juliana cuando ella hizo una pregunta. Y es que si nosotros dejamos que la suerte, la aleatoriedad, sea la que determina la muestra con la cual queremos trabajar para para poder hacer predicciones sobre la población que nos interesa estudiar, podemos correr el riesgo de que esa suerte nos juegue una mala pasada. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, esa suerte nos seleccione unos casos particulares donde se concentren en un aspecto de la característica particular de una población y no incluya todos los aspectos de la población, ¿cierto? La suerte es, o la aleatoriedad nos puede jugar esa mala pasada. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de resolver ese problema que la aleatoriedad nos puede ocasionar cuando lo dejamos que ella decida por sí misma. Porque puede haber una probabilidad de que esa muestra seleccione unos casos sesgados y nos saque el resto de la muestra y no podamos hacer una buena generalización. Entonces, para solucionar ese problema, ya no solamente se trata de hacer un buen muestreo, sino de poder hacer o poder realizar lo que se conoce en estadística como una distribución muestral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que sepan, que más o menos me entiendan? Vamos a entrar ya ahorita como en algo más en materia acá, para que ustedes vean algo bien interesante. Están viendo mi tablero, ¿verdad? Yo voy a empezar a dibujar acá, pero por Sí. favor no se burlen de mis curvas normales, por favor. ¿Vale? Cuando nosotros sacamos una muestra, por ejemplo, los 500 casos de los 500.000 casos que tiene problemas cognitivos de aprendizaje, esa muestra de 500 casos que Juliana sacó perfectamente a través de un muestreo aleatorio simple, esa muestra de 500 casitos debe tener una curva normal, debe estar, digamos, debe tener esa característica de curva normal para poder hacer análisis estadístico. Acuérdense que una curva normal tiene la característica de ser unimodal, o sea, solamente tiene un pico y es completamente, que aquí no se ve simétrica, pero debe ser completamente simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros trabajamos con una muestra de la población, esa muestra debe tener unas características de una curva normal, Se ¿correcto? fue, se fue por un rato largo el audio. No sé si fue a mí. No sé si me No, están... está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces les decía a Juan que cuando nosotros trabajamos, sacamos una muestra para trabajar con ella para poder hacer inferencia estadística, es de suponer o tenemos que saber que esa muestra con la cual estamos trabajando, que debe ser representativa de la población, tenga esa forma de curva normal. ¿Ok? Esa forma simétrica, unimodal, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero, como les decía, como nosotros le dejamos a la probabilidad, a la aleatoriedad, la selección de la muestra para que nuestros sesgos no se vean metidos dentro de esa selección, es posible que esa aleatoriedad nos juegue una mala pasada y nos seleccione una muestra por suerte o por azar que contenga principalmente la característica una de las características de esa población, pero que por azar no me incluyó otras. Y si yo voy a hacer una inferencia de la población, yo tengo que aminorar la probabilidad de que eso suceda, de que el azar me juegue una mala pasada. Entonces, para eso, no solamente es bueno saber sacar una muestra o hacer un buen muestreo, sino poder sacar una distribución muestral. ¿Ok? ¿Y qué es una distribución muestral? Una buena distribución muestral es que yo debería ser capaz de sacar varias muestras de esa población, promediarlas y sacar una única muestra que me promedie las medias de las muestras. ¿Ok? Es decir, Juliana, si se conforma con sacar una primera muestra de 500 ciudadanos que tienen problemas cognitivos, pues Juliana va a quedar siempre con la duda, ¿será que esta muestra está
inclinada para algún lado, para la suerte permitió que esta muestra principalmente estuviera contenida por problemas con ciudadanos con síndrome Down. Juliana no va a saber si eso es cierto o no. Entonces, Juliana lo que debería sacar es una segunda muestra de otros 500. Y para curarse en salud, de pronto una tercera muestra aleatoria también de otros 500. Como son aleatorias, ni la primera muestra, ni la segunda muestra, ni la tercera muestra van a ser iguales. La probabilidad de que sean iguales es muy baja, muy mínima. Cada una de esas muestras van a tener un diferente grupo de personas, de 500 personas, de esos 500.000 ciudadanos que equivalen a la población. ¿Todos me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Entonces, lo que debería hacer Juliana no es sacar una muestra representativa, porque puede jugarle una mala pasada a la suerte por aleatoriedad. Lo que Juliana debería hacer es sacar varias muestras de esa población de 500 ciudadanos, de 500 personas. Entonces, la primera muestra le va a dar una curva normal de estas características, ¿cierto? La segunda muestra puede darle una curva normal de estas características. Una tercera muestra, otra vez de 500, le puede dar esas características. Una cuarta, acuérdense que son simétricas. Una cuarta muestra le puede dar estas características. Una quinta muestra le puede dar esas características. Supongan que Juliana sacó 6 muestras de 500 personas, cada una de esa población de 500.000 habitantes. Cada una de esas muestras tiene una curva normal. Entonces, la distribución normal, ojo que no estoy hablando de muestreo, muestreo es esto, distribución normal es esto. La distribución muestral lo que hace es decirle a Juliana, pues no le dejemos toda la suerte, sino más bien blindemos esa suerte y tratemos de sacar un promedio de las medias, ¿correcto? Y ese promedio, voy a cambiar de color, un segundito, y ese promedio me puede promediar, no sé, algo así, una curva normal que me involucre todas las muestras que Juliana sacó. Entonces, esta curva normal, ojo que se supone que es una curva normal, bien hechecita, bien simétrica, es una distribución muestral que cubre todas las posibles muestras que Juliana ha podido determinar a partir de la población. Perdón, Juan Carlos, esas muestras sí son aleatorias. Esas sí, sí lo son. Estas pequeñas muestricas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, son aleatorias. Tú las sacaste de manera aleatoria. Hiciste, le pediste 6 veces, por ponerlo de alguna manera, al software SPSS que te sacara 6 muestras diferentes. ¿Correcto? Con seguridad, dentro de esas 6 muestras, todas las muestras van a ser diferentes. Van a tener 500 grupos de personas diferentes dentro de esa población de tu interés, que son 500.000 personas con problemas cognitivos. Entonces, aquí van a haber una mayoría, no sé, con síndrome Down, pero esta con seguridad va a tener otra mayoría con otro tipo de síndrome, y esta con otro tipo de síndrome, y esta otra vez con más síndrome Down. Y cuando tú promedias las medias de estas medias, pues te da una curva roja que te promedia todas las muestras posibles. Esa curva roja normal que ustedes ven ahí mal dibujada, perdónenme, les repito mis dibujos, es lo que se llama una distribución muestral. Y esa distribución muestral básicamente tiene como propósito asegurarme de que las muestras con las que estoy trabajando realmente son un reflejo perfecto, o bueno, no perfecto, casi perfecto de esa sociedad que me interesa analizar. ¿Sí me hago entender? ¿Me están entendiendo la idea? Entonces, Claro. no nos podemos quedar con la lógica de la primera parte de la clase donde les dije todo va a depender de que ustedes saquen una buena muestra. Porque ustedes pueden sacar una buena muestra con todas las reglas que discutimos en la primera parte de la clase, pero como es el azar el que la determina, nosotros siempre vamos a quedar con la duda qué tal que esa muestra esté sesgada para algún lado. El azar nos puede sesgar la muestra. Entonces, para asegurarme de que eso no pase, no voy a trabajar con una muestra, sino voy a trabajar con una distribución muestral. ¿Qué significa eso? Que debo sacar varias muestras de la población, promediar esas muestras y trabajar con la línea roja y no con una de las negras. Y de esta manera yo sé que como el promedio es cada una de esas es un promedio, ¿sí o no?
Y esta línea roja es el promedio de los promedios. Este promedio de los promedios, la distribución muestral, entonces me va a asegurar que estoy acercándome cada vez más a las características de la población. Y con esta sí puedo hacer una buena inferencia estadística. ¿Me siguen? Sí, Al menos teóricamente me cogen la idea o no. Sí. claro, pero, Bueno, claro. entonces voy a volver a la presentación de PowerPoint. Y les voy a volver a repetir lo que les acabo de decir, pero ya de una manera un poquito más detallada. Entonces, tenemos diferentes, a ver, la distribución muestral, a ver, la distribución muestral es el vínculo que une la información de la muestra con la población, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, la estadística inferencial ocurre a tres diferentes tipos de distribuciones de la variable objeto de estudio. Entonces, aquí está la población, que es la que yo quisiera predecir correctamente, ¿cierto? Aquí están los 500,000 ciudadanos que tienen problemas cognitivos de aprendizaje, ¿cierto? Esta es la población de interés de Juliana, y Juliana quisiera tener una muy buena aproximación a esa población, ¿correcto? Pero no lo puede hacer trabajando directamente con ella. Entonces, hay dos alternativas. Construimos una muestra, ¿correcto? O construimos una distribución muestral. Entonces, si nosotros trabajamos con una muestra, yo no sé con una muestra si esta muestra me va a permitir hacer una muy buena predicción de la distribución poblacional. Entonces, lo que yo debo trabajar es con una distribución muestral. La distribución muestral es básicamente el vínculo que me une cada una de las muestras, de las 6 muestras que sacamos con Juliana, para poder hacer la inferencia sobre la población. Entonces, la distribución muestral, que son ese promedio de las medias, de las curvas normales, ese gran promedio, es lo que se denomina una distribución muestral. ¿Ok? Así, la distribución muestral es la distribución de un estadístico cualquiera, la media, la proporción, cualquiera que estemos utilizando, que resulta de cada posible combinación de muestras que provienen de una población. ¿Ustedes cuántas muestras creen que pueden sacar de 500 personas de una población total de 500,000 personas? Miles de muestras, ¿cierto? Miles de combinaciones posibles puedo sacar de puchitos de 500 personas. Miles de muestras. Entonces, la distribución muestral va a coger esas infinitas posibilidades y construir un promedio que me va a permitir acercarme a que mi inferencia sea más cercana a esa población. ¿Me siguen? ¿O estoy hablándoles en chino? Claro. Claro, como el agua del río Bogotá, Néstor. No, claro, claro, como el agua aquí de un Bueno, río bien limpio. bien. A ver, les voy a poner otro ejemplo. Supongan que esta población que ustedes ven ahí de personitas son profesores de una universidad. Y la universidad tiene una preocupación permanente en términos de em, tratar de determinar la calidad de los profesores, de las clases que están dictando sus profesores a sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, la universidad tiene, no sé, 1,500 profesores. Y la universidad, para poder determinar la calidad de la educación que están brindando los profesores, tiene que sacar una muestra, pues, para hacerlo más alcanzable esa evaluación. ¿Qué pasaría si en esa universidad sacaran una única muestra aleatoria de profesores? Sacaran, ¿hay cuántos profesores hay? Hay como 40 profesores. Sacaron una muestra de 4 profesores. Una única muestra. Y sobre ellos hicieran la evaluación de la calidad de la educación. ¿Qué posibilidades habría? ¿Qué resultado podrían encontrar ustedes con analizando esa muestra, esa única muestra? No, muy baja probabilidad de que arroje algo real. ¿Por qué, Néstor? Que son muy pocos. La muestra de 40 de por sí ya es pequeña. Bueno, Y no 4 importa. profesores, Asume que no son importa. 4,000 y que sacaron Ah, una bueno. única muestra de 40 profesores o de 400 profesores, pero una única Ujú. muestra. No, no se me acercan. O sea, no tendría un resultado altamente porcentual que sea significativo de lo que yo quiero demostrar para mí. ¿Por qué, Néstor?
La pregunta es ¿por qué eso no sería una buena estrategia para la universidad? Porque los datos, a ver, pues lo En que la- hablábamos ahorita, que si yo obtengo varias muestras, es más posibilidad de acercarme de la realidad de lo que yo quiero comprobar. Una ok, única muestra, ¿no? ok, entonces por defecto, si la universidad trata de hacer una evaluación de la calidad de los profesores con una única muestra, pues es posible que esa primera selección de profesores sea tan de buenas que cogió los mejores profesores de toda la comunidad y los puso con una evaluación de 5. Entonces, la universidad está perfecta, la universidad está teniendo unos profesores de altísima calidad, no tiene por qué preocuparse, no nos vamos a preocupar por ese trabajo. ¿Cierto? Es posible que pase eso y por lo tanto la universidad se queda cruzada de brazos. O es posible que al sacar una única muestra, pues aleatoriamente los profesores elegidos sean los más malos. Y la universidad se da cuenta que la evaluación es de 1/5. Y dice miércoles, la universidad va de capa caída, esto es terrible, nos vamos a, nos vamos a quedar sin estudiantes porque es que estamos engañándolos y no les estamos dando lo que deberíamos darles. O sea, catástrofe total, esta universidad hay que acabarla, ¿cierto? Con una única muestra que se sacó bien sacada, es posible encontrar esos dos extremos. Pero ninguno de los dos extremos nos muestra la realidad de la universidad. Entonces, lo que le debería sacar la universidad son varias muestras de profesores y promediar los, valga, permítame hacer esta redundancia, promediar los promedios de cada una de esas muestras para ver cuál es el real estado de la universidad. ¿Sí? ¿Me están siguiendo con el ejemplo? Profe, y ahí también jugaría mucho las variables, ¿cierto? Es decir, digamos, eso vendría siendo lo que es la evaluación docente más o menos, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 Ronald, eso es totalmente cierto. Ahí va a depender mucho de las variables. ¿Cómo voy a medir la calidad? La calidad es por número de horas dictadas, o sea, un profesor es mejor cuando dicta 8 horas que un profesor que dicta 6 horas, o la calidad es en términos de la cantidad, de la pertinencia de los contenidos que un profesor está dando en una clase comparado con otros contenidos que otro profesor, o sea, eso ya es una discusión más conceptual de lo que signifique la calidad. Y sí, dependiendo del resultado de esa revisión teórica de lo que significa la calidad, pues vamos a hacer una evaluación en función de esa definición de calidad. Por ahora supongamos que eso ya está resuelto, Ronald, sabemos qué es la calidad que queremos, qué es la calidad que estamos buscando, etcétera, etcétera, y se planteó esa evaluación. Entonces, con el ejemplo como se los he dado hasta ahora, pareciera ser que sería una muy mala estrategia que la universidad pudiera tomar una decisión de la calidad de la educación a través de sacar una única muestra, ¿cierto? Porque nos puede sacar dos extremos completamente opuestos y completamente poco cercanos a la realidad. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen esa idea? ¿No sería que entonces ahí tendría que hacer más bien como una especie de censo y coger a toda la población de docentes y analizarla sin hacer muestra? Pues yo no creería, pues, Si la no población sé, es muy grande, y la no, población de pues, profesores, o sea, a ver, me parece un buen apunte, Ronald, para que el ejemplo tenga más sentido. Supongan que el que está haciendo la evaluación es el Ministerio de Educación Nacional a todas las universidades de Colombia. Entonces estamos hablando de un grupo muy grande de profesores. El ministerio no tiene la plata, no tiene el tiempo para hacer una evaluación individual y promediar todo eso. Entonces debe sacar unas muestras importantes de esa población. ¿Sí? Entonces, la cuestión es la siguiente: si la universidad o el Ministerio de Educación saca una única muestra para poder tratar de determinar la calidad de la educación, pues tiene un altísimo riesgo de que se equivoque en sus conclusiones, porque esa única muestra aleatoria puede ser sesgada, puede estar sesgada, ¿cierto? La suerte nos jugó una mala pasada. Entonces, debería sacar varias muestras de profesores aleatoriamente. Entonces sacó aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9 muestras de profesores, de cada una de 4 profesores, ¿sí? Y esos 4 profesores al hacer la evaluación le da una media de 3, están ahí en el paso más o menos.
estos se rajaron con una media de 2, estos están relativamente bien con una media de 4 en la evaluación, estos de 3, estos de 1, muy malos, estos de 3, estos de 4, estos de 5, estos de 2. Entonces, al sacar varias muestras, la universidad o el Ministerio de Educación Nacional se da cuenta que hay diferentes evaluaciones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Educación Nacional para poder tener una muy buena idea de lo que está pasando con la educación a nivel de todas las universidades de Colombia o a nivel de toda la universidad ICESI? Entonces, coge cada uno de las muestras y las promedia. Entonces, ¿cuántas muestras tiene una evaluación de 3? Aquí hay una, si la están viendo. Aquí hay 2. Aquí hay 3. 3 muestras tienen 3. Entonces, fíjense que aquí está la media muestral 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántas muestras tienen evaluación de 3? 3. Entonces, 3 muestras tienen una evaluación de 3 puntos. ¿Sí ven? La frecuencia de 3 es igual a 3. ¿Cuántas muestras tienen una evaluación de 2? Aquí hay una y hay 2. Entonces, 2 muestras tienen una evaluación de 2. 2 muestras tienen una evaluación de 2 puntos. ¿Cuántas tienen una evaluación de 1? La más mala de todas. Una muestra tiene una evaluación de 1. Entonces, una muestra tiene una evaluación de 1. ¿Sí ven? ¿Cuántas muestras tienen una evaluación de 4? Entonces, de todas las muestras, aquí hay una muestra de 4 puntos, otra muestra de 4 puntos y no hay más. Entonces, de 4 puntos hay hay 2 muestras con 4 puntos. Y hay una muestra de todas que sacaron una nota de 5. Entonces, solamente hay una. Si ustedes ven este gráfico de barras, aquí detrás de este gráfico, ¿cuántas muestras hay? ¿Cuántas muestras hay? 9, ¿verdad? Están todas esas muestras acá metidas dentro de este gráfico, ¿cierto? Yo puedo sacar una curva normal de acá y decir que esta línea roja es la distribución muestral de todas las muestras individuales que están acá. Entonces yo debería hacer mi inferencia estadística de la calidad de los profesores de la educación sobre esta muestra, sobre esta distribución muestral roja y no sobre cada una de las individuales que corresponden a cada una de estas muestricas. ¿Sí ven? Esto es una distribución muestral. Y sobre sobre el promedio de los promedios, es que yo debo hacer mi inferencia estadística. Entonces, como resultado de esta distribución muestral, es que yo puedo decir que la población, fíjense acá, tiene la población de profesores tiene una evaluación de 3 en términos de la calidad de la educación. Este resultado poblacional, y estoy diciendo, mire, todos los profesores de la Universidad de ICESI tienen una evaluación de 3, o todos los profesores de Colombia tienen una evaluación de 3. O sea, estamos pasando apenas lo que es la calidad de la educación. Entonces yo tengo que implementar unas de medidas importantísimas para el mejoramiento y subir ese 3 a ese 4 en el próximo año. O subirlo al 5 en los próximos 5 años. ¿Sí? Pero me deja mucho más tranquilo poder decir que la evaluación es 3, porque es que he tenido en cuenta todas las posibilidades de las diferentes muestras, de todos los diferentes tipos de profesores que hacen parte de la población. Entonces, esta es una distribución muestral. ¿Sí lo están viendo? Entonces, para poder hacer una inferencia poblacional, para poder decir algo acerca de nuestra población de manera general, objeto de estudio, no deberíamos trabajar con una o dos muestras individuales, sino con una distribución muestral que me recoja un número de muestras lo suficientemente grande para poder decir algo más, más cercano de la realidad con respecto a la población. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sirvió el ejemplo? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, Ahora sí se entienden las curvitas, tienen sentido, como decía. ¿las curvitas ya empezaron a tener sentido? Bueno, listo. Sí. Espérenme, yo borro toda esta vaina, si no en el siguiente slide. Listo.
Entonces, más o menos ahí está la noción de distribución muestral. Entonces, por favor, no confundan el concepto de muestra o muestreo que desarrollamos en la primera parte de la clase con el concepto de distribución muestral que estamos desarrollando en esta segunda parte de la clase. ¿Qué es lo que quiero que quede más o menos claro, que ojalá ustedes me estén entendiendo? Es que si queremos hacer una buena generalización sobre la población, que es un deseo que siempre quisiéramos tener como investigadores sociales, deberíamos trabajar con distribuciones muestrales y no con muestras. ¿Ok? Bien. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las propiedades de la distribución muestral? De esa curva que promedia las muestras pequeñitas. Fíjense que tiene forma de curva o distribución normal. La distribución muestral tiene una forma de una curva normal. Sí la tienen clara ese primer punto, ¿verdad? Sí. Como la distribución muestral es el instrumento que nos acerca a poder predecir el comportamiento de la población, entonces la media de la población mu, acuérdense que mu es la media de la población, es igual a la media de la distribución muestral. Entonces la distribución muestral, la media de la distribución muestral es mu sub x rayita. Entonces, cuando tengo la distribución muestral, la media de la población es igual a la media de la distribución muestral. Entonces, se cumple este criterio. La media de la población es igual a la media de la distribución muestral. Entonces, acuérdense que la notación de la distribución muestral es mu con una X rayita al lado. La distribución muestral tiene la desviación estándar de la población sigma, phi, igual a la desviación estándar de la distribución muestral. Ojo, la desviación estándar de la distribución muestral también se denomina error estándar de la media y se denota como un phi sobre raíz cuadrada de n. Entonces, la distribución muestral tiene una desviación estándar igual a la de la población. La desviación estándar de la distribución muestral es igual a la desviación estándar de la población. ¿Ok? Como la distribución muestral es normal, o sea, tiene forma de una curva normal, entonces podemos seguir usando el apéndice A para encontrar áreas por debajo y por encima de la curva con z-scores. ¿Correcto? Entonces, este cuadrito resume básicamente estos 3 puntos que tengo acá. La distribución poblacional tiene una forma que va variando y se denota su tendencia central como un mu. Y la desviación estándar, que es el estadístico de dispersión, es un phi. ¿Correcto? Ojo que eso es pura anotación. Esto lo, Profe, ¿y ¿cómo? ese mu tiene como un índice arriba? No, ahí me quedó con, Aquí. no, pero no, es un mu sin nada, es un mu solito, ¿sí? Sí, no, La distribución muestral, acuérdense que la distribución muestral es la que promedia las diferentes muestras, debe tener una forma normal, o sea, tiene esa curva normalizada, ¿cierto? Y como tendencia central, la media de la población es igual a la media de la distribución muestral, que es mu sub x. Y el estadístico de dispersión, el phi, o sea, la desviación estándar poblacional, es igual a la desviación estándar de la distribución muestral. Y cuando estamos hablando de una muestra, la forma varía, puede variar la muestra, las diferentes muestras pueden variar su forma. Y la forma como se determina la tendencia central de una muestra es con el X rayita, ¿cierto? La media. Y la dispersión, la fórmula de dispersión es una S, que es la desviación estándar muestral. Entonces, ahí está como el resumen de la nomenclatura que debemos tener clara para seguir avanzando. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a pasar. En conclusión, discutimos la diferencia entre la desviación estándar que se obtiene de una distribución normal, ¿correcto? O sea, cuando tengo una sola muestra, yo puedo sacar la distribución, la desviación estándar, y la desviación estándar de las medias de las muestras, o el error estándar de la media, que se obtiene a partir de la distribución muestral. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Cuando yo tengo una única muestra, ¿cierto? Voy aquí a dibujarla al ladito. Cuando yo tengo una única muestra, yo a esta muestra le puedo sacar una desviación estándar. Acuérdense que es S, ¿cierto? ¿Está claro hasta ahí? Pero cuando
pero cuando, permítame un segundo, pero cuando tengo una distribución muestral que corresponde a los promedios de las medias, ¿cierto? Asuman que esto está más o menos simétrico, discúlpenme. Cuando tengo una distribución muestral, esta distribución muestral es igual a este sigma sobre la raíz cuadrada de x. ¿Correcto? Entonces, la desviación estándar S se determina para una única muestra, pero la desviación estándar de la distribución muestral que se denota de esta manera, esto que está acá, mírenlo acá cómo está, es cuando estoy trabajando con una distribución muestral. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras conclusiones que podemos sacar cuando estamos trabajando con una distribución muestral. Segundo, conclusión. La desviación estándar, o sea, la que utilizamos para una muestra, la usamos para medir qué tan representativa es la media de los datos que observamos. Es decir, una pequeña desviación estándar, un valor pequeño de la desviación estándar, representa que los datos están cerca de su media y viceversa. ¿Sí? Entonces, si la desviación estándar es pequeña, ¿es una población homogénea o es una población heterogénea? Repite la qué. Si la desviación Pequeña, estándar es homogénea. pequeña, ¿estamos hablando de una Homogénea. población homogénea o heterogénea? Homogénea. Ok, entonces estamos hablando que la población de esa muestra es bastante homogénea. Entonces, una desviación estándar pequeña, un valor pequeño de desviación estándar S, nos dice que la población que hace parte de esa muestra es bastante homogénea. Si tengo un valor de una desviación estándar grande, significa que la población que conforma esa muestra es bastante heterogénea, ¿verdad? Se distribuye, está bastante dispersa. Entonces, lo mismo, esto lo trabajamos ayer. La desviación estándar S lo que me muestra es qué tan dispersos están los datos con relación a su centro, ¿cierto? Pero la segunda desviación estándar, que es la desviación estándar muestral, la que sale de los promedios, la usamos para medir cuánta variación hay entre las medias de las diferentes muestras de una población. Es decir, si promediamos las medias de las diferentes muestras, o sea, sacamos una distribución muestral, me están entendiendo, ¿verdad? Obtendremos la media de la población que se determina así, ¿correcto? O dicho de otra manera, nos dice si las medias de las muestras son representativas de la población. En otras palabras, un pequeño error estándar, o sea, un pequeño error del promedio de las medias, nos dice que esa distribución muestral es cercana y nos permite hacer una inferencia de la población. Pero si el error estándar, o sea, el promedio de las medias es grande, entonces nos dice que esa distribución muestral no sirve para dar una buena inferencia sobre la población, ¿cierto? Entonces, si me da un error estándar pequeñito, cercano a 0, significa que esa distribución muestral que construí con muchas muestras me va a permitir hacer una muy buena aproximación de la población. Pero si el error estándar que me está dando estadísticamente es grande, ahorita vamos a mirar qué significa grande o pequeño, pues nos está diciendo que esa distribución muestral que armé con esas diferentes muestras no me sirve mucho para poder hacer una buena predicción de la población. ¿Ok? Entonces, para eso es importante esa distribución muestral. La distribución muestral, como ya les dije, promedia las muestras individuales y si nos da un valor grande, un valor grande en términos de su desviación estándar muestral, no nos sirve para hacer proyecciones de la población. Pero si nos da un valor pequeñito, significa que ese promedio de las muestras individuales se acerca mucho a lo que la población se parece y por lo tanto nos sirve para hacer predicciones. Entonces es de la mayor importancia, este concepto de distribución muestral. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para ir aclarando esto. ¿Vale? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Están confundidos? ¿No entienden algo? Díganme cómo se están sintiendo para yo poder mirar a ver qué puedo hacer por ustedes. Pues yo sinceramente
siento, pues sí podríamos hacer como ejemplos, más ejemplos de lo que hiciste, por ejemplo, cuando se explicaba lo de la votación de Amazonas y Valle del Cauca. Para mí sería como poder aterrizar un poquito más los conceptos. Ok, entonces mira, voy a volver a utilizar el ejemplo de la población de profesores universitarios para medir la calidad de la educación. ¿Te acuerdas del ejemplo de las, sí, de las bolitas que puse anteriormente? Ajá. ¿Sí? Entonces, Eran 9, ajá. Entonces, yo les decía que si nosotros estuviéramos preocupados como Ministerio de Educación Nacional de determinar la calidad de la educación universitaria, tendríamos dos caminos, ¿sí? Primero, reconocer que no puedo trabajar con todos los profesores para poder evaluar la calidad de la educación. Entonces, tengo que sacar una muestra para poder entender dónde carajos está la calidad de la educación, ¿cierto? Y cuando tomo esa decisión como ministerio de que tengo que trabajar con una muestra, pues tengo dos caminos. Uno es sacar una única muestra de profesores y mirar dónde está la calidad de la educación de eso. O sacar varias muestras de profesores, promediar esas muestras, construir una distribución muestral para poder determinar la calidad de la educación superior en Colombia. ¿Por cuál de esas dos alternativas, Melanie, tú te irías? Sacando una única muestra y a partir de ahí decir la calidad de la educación es buena o mala en Colombia, o darías una vuelta más larga en el cual tendrías que sacar varias muestras poblacionales, 9 muestras, 9 muestras, y a cada uno de ellas promediarles su evaluación y sacar una distribución muestral que las cobija a todos para poder decir algo sobre la calidad de la educación en Colombia. Yo la segunda opción, pues no sé, creería de que es más detallada. Ajá. Correcto, recoge muchísima más información y posibles sesgos que una única muestra podría dejarme. ¿Todos hasta ahí me están entendiendo? Sí, hasta ahí sí. Sí, profe, está claro. ¿Hasta ahí todos Sí, sí. estamos claros? Bien, Sí, sí. bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos vamos por el segundo camino y construimos esa distribución muestral que me recoge los promedios de todas las muéstricas individuales? Que estadísticamente esa distribución muestral que se denota como un sigma rayita raíz cuadrada de n, esa es la notación de la desviación estándar muestral, nos puede dar estadísticamente un número grande o un número pequeño, ¿cierto? El resultado de esa distribución muestral puede ser un número grande o un número pequeño. Entonces, como estamos tratando de jugar a ser magos sociales, donde nosotros quisiéramos predecir de la manera más exacta posible el comportamiento de toda la población, en este caso de la calidad de la educación superior en Colombia, entonces yo tengo que tener cuidado con el resultado estadístico de esa distribución muestral. Hay dos posibilidades, que esa distribución muestral me dé un valor alto o un valor bajo. Pero lo que le estaba diciendo en el slide anterior acá es que si el error estándar de esa distribución muestral es pequeño, es bajito, es cercano a cero, esa distribución muestral nos sirve para predecir con un alto grado de certeza a la población que estamos estudiando. Es decir, que si el resultado de esa desviación, de ese término de error, de ese error estándar es pequeño para los profesores que estoy evaluando, significa que esa distribución que construí me sirve para acercarme mucho a tener una evaluación real de la población total de profesores en términos de su calidad. Pero si me da un error estándar muy alto, el resultado del estadístico me da un error estándar muy alto, entonces significa que esa distribución muestral que construí a partir de las muestras individuales de profesores no me va a servir para poder hacer una evaluación general de la calidad de la educación en Colombia. Entonces, si me está dando un error grande, un error estándar muy grande, yo debería buscar otro camino para poder medir la calidad y no el camino que estoy tomando acá. ¿Ok? Eso es lo que les he dicho hasta ahora. Entonces, Melanie, para tu tranquilidad, ahorita necesito avanzar en un tema adicional y al final voy a mostrarles un ejemplo que me recoge todo lo que hemos discutido. Y ya lo ven como, en números es esto, qué pelotudez. Lo que estoy diciendo realmente es una pelotudez. Suena complicadísimo, enredadísimo,
con un ejemplo les voy a mostrar lo fácil que es determinar si efectivamente esa distribución muestral me sirve para hacer una inferencia poblacional o no. ¿Ok? Sí, listo. Bien, vamos que vamos. Entonces, ya hemos cubierto dos temas en el día de hoy, muestreo y la distribución muestral. Ahorita lo que voy a mostrarles es algo que se llama los procesos de estimación estadística, ¿correcto? Y básicamente esos procesos de estimación estadística, como ahí aparece en el slide, son cálculos realizados a muestras aleatorias, ¿correcto? Que van a servir para estimar valores de los parámetros de la población. O sea, cómo podemos utilizar esas muestricas aleatorias para poder hacer estimaciones poblacionales. Para eso nos va a servir esos procesos de estimación estadística, ¿correcto? Y hay dos herramientas que vamos a hacer o que vamos a utilizar para hacer esas estimaciones estadísticas. Uno se llama la estimación puntual y el otro se llama los intervalos de confianza. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre esas dos cosas. El primero es súper fácil, no tiene muchos problemas. La estimación puntual. Entonces, la estimación puntual es una estimación cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. El valor usado se le llama estimador. Entonces, fíjense que los procesos de estimación estadística tienen como propósito utilizar información de la o de las muestras para poder hacer una inferencia poblacional, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de hacer estimaciones estadísticas. Una que se llama estimación puntual. Esta forma es sencillamente coger un valor cualquiera, un estadístico cualquiera, una media, un promedio, una moda, una mediana, ¿correcto? Coger ese valor y decir, si este es el valor de la muestra, este debe ser el valor de la población. Y punto. Y esa fue mi estimación estadística de la población. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo podemos sacar una estimación? ¿Cómo se determina? ¿Cómo podemos estimar una estimación puntual? Primero debemos sacar una muestra y esa muestra pues debe cumplir el criterio de la igualdad de probabilidad de selección de cada uno de los casos. Todos entienden lo que es el EPSIM, ¿no? Que todos los casos de la distribución tengan el mismo chance de ser elegidos para ser parte de la muestra, que todos tengan la misma probabilidad, desde el caso 1 hasta el caso 500,000. ¿Correcto? Si yo voy a armar una muestra de 50 casos con esos 500 casos que representa la población, que cada uno de esos 50 casos, perdón, que cada uno de esos 500 casos tenga la misma probabilidad de ser elegido para armar esa muestra de 500 casos. ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? Sí. Bien, entonces, para hacer una estimación puntual, lo primero que tengo es que sacar una muestra que sea representativa de esa población. Primer paso. Después, calcular cualquier estadístico. Puede ser una media, si es una variable interval ratio, o puede ser una moda, si es una variable nominal, ¿correcto? Y a partir de ese estadístico, una media, una mediana, una moda, asumir que ese es un parámetro de la población. O sea, supongamos lo siguiente con el ejemplo de Juliana. Hoy qué pena que Juliana la cogí de ejemplo todo el día. Supongamos que Juliana tiene el interés de explicar el comportamiento de toda esa población de 500,000 ciudadanos colombianos que tienen problemas cognitivos. Y para eso, Juliana sacó una muestra de 50 o de 500 personas. ¿Correcto? Juliana, de esa única muestra, sacó un estadístico, un promedio. Y Juliana toma ese promedio y dice, este promedio de esta única muestra es igual al de la población. O sea, toda la población se comporta de la manera en que esta única muestra me permitió determinarlo. ¿Eso tiene problemas? ¿Qué sentido? Tiene muchos problemas porque trabajando con una sola muestra, hacer esa supuesto de que con esa única muestra toda la población se va a comportar de esa manera, pues es un riesgo decirlo, ¿cierto? Es bastante riesgoso, ¿cierto? Entonces, es muy problemático primero porque es muy aburrido, pues solamente calculo una muestra o determino una muestra, le saco un estadístico y ese estadístico
voy a decir que es el de la población. Es aburrido, pero sobre todo es muy impreciso. Entonces, si Juliana me llega a mí, supongamos que yo soy, no sé, trabajo en el Ministerio de Salud, y me llega Juliana a mi oficina y me dice, Juan Carlos, hice un estudio con una muestra de 50 o de 500 casos de una población total de 500.000 personas que tienen problemas cognitivos, y encontré que en promedio los habitantes, los ciudadanos con síndrome Down tienen un bajo nivel educativo y por lo tanto tenemos que incrementar las posibilidades de acceso a la educación para ese tipo de población. Yo como ministro de Salud le digo, Juliana, devuélvete porque no me convence tu argumento. Con una única muestra tú no me puedes decir que en términos generales todo el país tiene problemas de acceso a la educación para las personas que tienen síndrome Down. Entonces, hay esa posibilidad de utilizar la estimación puntual para poder hacer una inferencia poblacional. Sin embargo, la recomendación, yo la menciono porque es una posibilidad, pero la recomendación es que nunca la usen. No hagan una inferencia poblacional, no traten de ser magos sociales para explicar toda la población a través de un único estadístico de una única muestra. No lo hagan. Es posible, ¿cierto? Es posible, pero Y si la yo te medida... digo que perdón, y si yo te digo que usé esa muestra por estratificación y que básicamente lo hice por departamentos, Pues podría tampoco. ser mejor, pero yo te insistiría, le diría Juliana, muchas gracias, pero me gustaría ver más muestras, que sacaras más muestras aleatorias para ver si estos resultados se mantienen o no se mantienen. Ya. Entonces, te pediría más bien, si me permiten devolver un poquito al punto anterior, te pediría, Juliana, ¿sabe qué? Haga el mismo análisis, pero con una distribución muestral. No lo haga con una muestra. A ver si eso se ¿Una mantiene. distribución qué? Muestral, con una distribución muestral. O sea, saque varias muestras, promedielas todas esas muestras y haga el mismo análisis a ver si le sigue dando lo mismo. Si usted Ya. me trae ese análisis, yo se lo compro más fácilmente que el primer análisis. ¿Sí? Porque es que es muy riesgoso que tú digas, señor ministro, con una sola muestra logré determinar que los niños que tienen problemas de aprendizaje porque tienen la condición de síndrome Down y no tienen buena educación, entonces tenemos que incrementar la educación a esa población. Uf, eso es demasiado grande para poder tomar una decisión, demasiado Claro. riesgoso para poder tomar esa decisión como ministro. Entonces yo te devuelvo, te digo, no, haga el mismo ejercicio, pero con más muestras, a ver si le sigue dando lo mismo. Y si usted me comprueba que efectivamente necesitamos mejorar la educación de estos niños en esas condiciones, pues ya tengo de dónde yo poder implementar la política pública. De lo contrario, no, Juliana, yo no puedo tomar esa decisión así. Sería muy, muy duro. Entonces, Profe, recomendación, no lo utilicen esta estimación puntual porque no es muy precisa. Hay en algunos casos donde no hay mucha información tampoco, donde la información es muy escasa. Entonces, la única forma podría ser a través de una estimación puntual. Pero en general, la mayor parte de los análisis y análisis juiciosos y serios no utilizan este tipo de estimación estadística para hacer inferencias poblacionales. Utilizan la que vamos a ver a continuación, que son los intervalos de confianza. Ronald. pues yo tengo dudas hasta el momento en la información que nos has venido dando. Igual yo pues creo que esta hay que volverla a ver para repasarla, ¿no? La primera es el número de la muestra. Yo sigo con la incógnita si ese número, por ejemplo, el programa me lo sugiere o si yo lo debo tomar pues como yo mismo, decir si son 500.000 personas, entonces yo solamente voy a tomar 40 o 50, voy a tomar el 10% de esas 500.000 personas, en fin. Y la otra es, se me fue la otra. Estás viendo mi página de internet, ¿cierto? Sí. Bien. Una pregunta muy válida la que estás haciendo, Ronald, es algo que no les he mostrado, pero que es muy fácil de solucionar. El tamaño de la muestra no es caprichoso, ¿sí?
yo no puedo decir siempre, no voy a tomar el 10%, siempre el 15%. Va a depender mucho de la cantidad de datos que tengo, ¿sí? Entonces, para poder determinar qué tan grande es esa muestra, qué tan grande es el tamaño de la muestra, yo sencillamente, fíjense lo que yo hice acá, escribí en Google fórmula tamaño de muestra, y aquí aparece. Entonces, es solamente que ustedes apliquen esta muestra a sus datos y les da el n que necesitan, Z, A por P por Q sobre D2. Entonces, más adelantico, aquí está. Esta es. Z es el nivel de confianza. Z es el nivel de confianza. Ahorita nosotros no hemos hablado todavía del nivel de confianza. N es la población total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar la base de datos GSS 2008, la población total que involucra esa base de datos, ¿de cuánto es? 2023 casos, ¿verdad? Es la población total. La probabilidad a favor, la probabilidad en contra, el error de estimación y el tamaño de la muestra. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra, aplico esta formulita. Entonces, para cualquier base de datos, aplico esta formulita y sencillamente me va a dar el n que necesito para cada muestra. ¿Correcto? Así se soluciona. Entonces, ahorita más adelante, y si no alcanzo, le voy a decir a Estefanía que lo haga, para que lo hagan con un ejercicio puntual para que calculen el tamaño de una muestra específica, utilizándose la formulita. Entonces, eso no es ningún complique, no es problemático esto, Ronald, es sencillamente aplicar esta formulita para poder saber cuál es el tamaño de la muestra que necesitan. El tamaño de la muestra va a depender del nivel de confianza que nosotros queramos dar en la estimación, de las probabilidades que queremos que tenemos de que sea exitosa ese cálculo, del n poblacional, o sea, si tenemos 2.000 o tenemos 2 millones de datos, y de este denominador que es la densidad de la muestra, ¿ok? Entonces, eso lo hacemos después, no te preocupes que eso no tiene ningún problema. ¿Listo? Para cualquier muestra se puede sacar. ¿Cuál es la segunda pregunta, Ronald? Sí, yo creo que ahí mismo me la respondió, es decir, que entonces no importa tampoco el tamaño de la muestra, ¿no? Es lo que lo que nos revela esa fórmula, determina El tamaño de la muestra, sí, el tamaño exactamente. de la La muestra. fórmula nos va a determinar cuántos casos del total de la población necesito tener para armar mi muestra o mis muestras, ¿sí? Entonces, para el Bien, caso de eso, G, bien, bien. para el caso de G, la base de datos GSS que trabajamos ahorita, acuérdense que yo les mostré la ruta que SPSS determina para hallar la muestra. Y les decía que hay dos opciones que nos da SPSS, ¿no? El valor absoluto y el valor relativo, en términos porcentuales o en términos redondos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, Claro que sí. para yo poder llegar a darle el 15%, si lo quiero hacer en términos porcentuales, antes de llegar a ese punto, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, si el N me va a dar 1000 casos, usted necesita 1000 casos, entonces yo tengo que decir, ok, 1000 del total de los casos, eso es el 10%, entonces al SPS le va a poner 10%. Y listo. Eso no es más. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del ministro con lo de Juliana, el ministro no la va a rechazar porque la muestra sea pequeña o sea grande, sino ya por otras características de diferentes muestras. En el ejemplo de Juliana, yo de ministro maloso la devolví, no porque el tamaño de la muestra no sea bueno, pero puede ser también un criterio de decirle a Juliana no. Devuélvete y haz mejor una estimación de la muestra más grande o más pequeña, no sé, dependiendo del caso, para que esto sea mejor. Yo devolví la propuesta de Juliana basado en que solamente la proyección poblacional la hizo en el análisis de una única muestra. Ese fue el criterio que yo utilicé para decirle, Juliana, devuélvete y revisa eso. Trabaja con más muestras. Pero puede ser, y eso es muy importante, Ronald, te agradezco que lo traigas a colación, que otro criterio para decirle a Juliana, no me parece válido tu análisis, es por el tamaño de la muestra. Y generalmente a eso tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes en muchos informes que vayan a leer y todo eso, hay muchas críticas sobre los tamaños de la muestra. Cuando tenemos, no sé, población en edad escolar. En Colombia la población en edad escolar pueden ser 20 millones de pelados que están en edad escolar de colegio, de primaria hasta bachillerato.
Y yo he encontrado estudios en papers que tienen una muestra para la población escolar como de 300 pelados. Inmediatamente a mí ese N pequeño, tan pequeño para una población tan grande, me empieza a generar dudas de los resultados. Entonces yo puedo también decirle a Juliana, en el ejemplo que estábamos trabajando, yo creo que tu muestra está muy pequeña, agrándala un poco y agranda las diferentes muestras para hacer una distribución más grande y miremos a ver si esos resultados se mantienen o no se mantienen. ¿Ok? ¿Vale? ¿Están conmigo? Sí, aquí estamos. Bien, entonces estimación puntual, ya saben cómo se hace, no recomendable, muy imprecisa y además de todo requete contraaburrida porque pues solamente se hace calculando un estadístico y decir que ese estadístico es igual de la población. Entonces no lo recomiendo, aunque en algunos casos si no hay suficientes datos, si no hay suficiente información, pues sería el único recurso que podríamos utilizar. Pero en la medida de sus posibilidades, olvídense de la estimación puntual. Y más bien concéntrense en tratar de armar intervalos de confianza. Este sí es un estimador estadístico que me genera mucha confianza, valga la redundancia, para poder hacer proyecciones poblacionales. ¿Correcto? ¿Qué es un intervalo? Todo el mundo sabe qué es un intervalo, ¿verdad? ¿O no tienen ni idea? Suena conocido. Un intervalo es un rango de valores que va de un valor mínimo a un valor máximo. Entonces yo tengo un intervalo de 0 a 10. Eso es un intervalo de 0 a 10. Supongamos que voy a implementar una política de educación temprana en Colombia. Y digo, el rango de edad que esta política de educación temprana va a incluir va a ser niños en un rango de edad de 0 a 5 años. ¿Correcto? Ese es el intervalo de edades en que esta política de educación temprana va a aplicar. Cualquier niño que tenga 6 años está por fuera de ese intervalo y por lo tanto esta política ya no le aplica. Entonces, un intervalo es un rango de valores que va de un número menor a un número mayor. ¿Correcto? Y el apellido que tiene este estadístico es de confianza. Entonces, el de confianza significa que la estadística es muy precisa, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, garantizar con un altísimo grado de confianza que, a ver qué ejemplo se me ocurre, que los conductores que están en un rango de edad entre 20 y 30 años tienen una más alta probabilidad de tener accidentes de tránsito que cualquier otro conductor que esté por encima de los 30 años. ¿Sí? Entonces yo como persona que está utilizando la estadística, yo le puedo decir a la autoridad de tránsito, mire, tenga cuidado o implemente unas sanciones muy fuertes, principalmente a población que esté entre 20 y 30 años, que es donde más probabilidades haya de que tengan accidentes de tránsito. Pero si a mí la autoridad de tránsito me dice, Juan Carlos, dígame la edad puntual donde existen más accidentes de tránsito. Yo le voy a decir a esa autoridad de tránsito, no me pida tanto. O sea, yo no le puedo decir qué son los habitantes de Cali, de Colombia, que tienen 23 y medio años de edad, los que más se accidentan, porque no tengo ese nivel de certeza. Pero lo que sí le puedo dar es un intervalo de edades donde con un altísimo grado de confianza usted debe concentrarse para disminuir la accidentalidad vial. Entonces, el intervalo de confianza es un instrumento estadístico que me permite a mí más o menos dar un rango de valores para decir dentro de ese rango está el valor poblacional perfecto que yo necesito para explicar esa población. Pero no lo sé exactamente cuál es ese valor, pero le doy el intervalo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la estadística es una herramienta que es muy precisa, pero que no tiene pues el 100% de certeza para poder determinar exactamente dónde pasan las cosas. Pero sí les puedo ofrecer un intervalo donde sé que va a pasar con una altísima probabilidad esa situación.
¿Me entendieron el ejemplo del tránsito? Sí, profe. Entonces, el intervalo, miren la segunda parte de este parrafito, se espera que dentro de este intervalo esté incluido el valor del parámetro de la población desconocida. Entonces, yo quiero apuntarle a reducir la accidentalidad vial. Y yo sé que hay unos grupos poblacionales por edad que son más intrépidos en el manejo de carros y otros que son menos. Entonces, yo estadísticamente puedo ofrecerle a esa autoridad vial un intervalo donde con una altísima probabilidad esté el año de edad donde la gente más se accidenta, pero no sé exactamente el año, pero ser intervalo de años. Entonces, póngale pilas, incremente las penalidades, haga más campañas educativas para población entre 20 y 30 años. Con seguridad, ahí la gente se va a accidentar más. Pero si usted le pone énfasis a esa población, va a reducir los índices de accidentes. Pero no sé con 100% de certeza si son a los 23 años o a los 25 años o a los 26 años. Pero sé que está entre 20 y 30. ¿Eso le satisface, señora autoridad vial? Yo quedaría bastante tranquilo y bastante contento porque ya sé dónde enfocarme. ¿Sí me siguen el ejemplo? Sí, es muy claro. Entonces, ese intervalo debe tener una condición que garantice que el valor del parámetro, que el valor de la población esté incluido dentro de ese intervalo. Pero yo no sé exactamente cuál es. ¿Ok? Tiene esa potencia el intervalo de confianza. Entonces, supongan que ustedes y yo somos así como medio, ¿cómo se dice? Medio inquietos y se nos ocurrió una pregunta bastante rara. Entonces, supongamos que queremos conocer el conteo de espermatozoides de las codornices cuando copulan. ¿Correcto? Queremos saber cuántos espermatozoides tiene una parejita de codornices cuando copulan, ¿cierto? Para hacerlo, pues ustedes no pueden trabajar con toda la población de codornices en el mundo mundial, ¿no? Les va a quedar como un poquito difícil poder recoger a todas las codornices para ver cuántos espermatozoides tienen cada vez que copulan, ¿cierto? Queda como enredado. Creo que todos estamos de acuerdo ahí, ¿cierto? Entonces no podemos trabajar con la población de codornices. Tenemos que sacar una muestra representativa de codornices para más o menos conocer ese conteo de espermatozoides. Y decidimos estructurar un experimento controlado para contar esos espermatozoides y nos dio que una parejita de esas codornices, su conteo fue de 17 millones de espermatozoides. Entonces, si yo hago una estimación puntual, yo puedo decir, como esa parejita tuvo, y fue aleatoria, ¿no? Dentro del mundo de las codornices, yo cogí estas dos, las junté, copularon y tuvieron 17 millones de espermatozoides en conteo. Yo puedo hacer una estimación estadística poblacional a través de una estimación puntual que fue el primer punto que tocamos anteriormente. Y decir, como esta parejita tuvo 17 millones de espermatozoides contados, todas las codornices en el mundo mundial tienen 17 millones de espermatozoides en su conteo. ¿Ustedes con qué nivel de confianza me creerían esa conclusión a la que llegué? Muy bajo. Néstor, hágame el favor, respete, hermano. ¿Cómo así que muy baja? ¿Ah? No, ahí está una muestra más representativa, profe. Bien. Fíjense que con una sola muestra, y yo llegar a esa conclusión de que todas las parejitas de codornices en el mundo van a tener ese conteo de espermatozoides, pues eso es muy, eso no es válido. Me devuelven. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar, en lugar de hacer una estimación puntual, podemos construir un intervalo de confianza. Entonces, como no sabemos si este conteo inicial de esta única parejita es la media real de toda la población de codornices, entonces podemos hacer un intervalo para calcular la media de espermatozoides usando nuestro valor inicial como punto medio para estimar este intervalo. Entonces, si yo llegué a donde Néstor con mi hipótesis, don Néstor, rey de las codornices, hice un experimento, cogí una parejita aleatoria de codornices, le conté los espermatozoides y me dio 17 millones, por lo tanto todas las parejas tienen 17 millones, ya sabemos el resultado de la decisión de Néstor
y es que me devuelve. Me dice, no, no le creo. Parece que es falta de seriedad su conteo. Entonces yo le digo, listo, Néstor, tiene toda la razón. Puede ser un poco más de 17 millones, un poco menos, pero por ahí está. Entonces le digo a Néstor, más bien le ofrezco un intervalo. Pongámosle 5 millones por debajo y 5 millones por encima del conteo de espermatozoides, y con un alto grado de certidumbre le puedo decir, don Néstor, que el conteo promedio de la población de espermatozoides es de 12 millones a 22 millones. En algún punto entre esos dos extremos está el conteo promedio de toda la población de espermatozoides de codornices. Néstor, ¿cómo recibes esa segunda conclusión? Ya se acerca más, me parece más ¿Es un poquito realista. más convincente, más realista, te parece? Sí, un poco. Porque le estoy dando como un poquito más de cabida, que pueden haber unas codornices que puedan tener más conteo y otras que tengan menos conteo, ¿cierto? Exacto. Pero si yo fuera usted, Néstor, yo diría lo siguiente. Bueno, este intervalo es más convincente que su primera aproximación, ¿cierto? Sin embargo, Juan Carlos, ¿realmente usted me puede dar ese intervalo de 12 y 22? ¿Por qué 5 millones por encima y 5 millones por debajo? ¿De dónde sacó ese 5 millones? ¿Cierto? Sería como una cosa que yo diría, ¿por qué 12 y por qué 22? ¿Por qué no 13 y 21? ¿Por qué el intervalo no es más chiquito? ¿Cierto? O sea, fue como Exacto. que yo me inventé ese número de 5 millones por arriba y 5 millones por abajo para armar mi intervalo. Pero, Y ahí está la inquietud de Ronald. ¿en qué sentido? Pues que, ¿de dónde saca la muestra? De dónde está el modelo para usted determinar que esa es la muestra correcta. Sí, entonces, fíjense que este intervalo que yo le estoy proponiendo a Néstor como segunda opción es como arbitrario. Yo cogí 5 millones por arriba y 5 millones por abajo, pero por ahí debe estar el valor de la población. Entre esos dos extremos debe estar el valor promedio de toda la población de conteo de espermatozoides. Si yo llego con ese resultado donde Néstor, pues Néstor también yo creo que debería ser justo que me devolviera, porque es poco serio. O sea, esos 5 millones por arriba y por abajo, ¿de dónde es? Entonces, yo más bien debería construir un intervalo, no solamente a partir de una única muestra de codornices que cogí, sino de una muestra representativa más, de unas muestras representativas adicionales que yo cogí. ¿Cierto? Entonces, Sí. miren el punto. Sin embargo, con un solo intervalo derivado de una sola muestra, sería demasiado arriesgado poder determinar la media del conteo de espermatozoides. Debemos tomar más muestras, determinar sus respectivas medias y sus respectivos intervalos, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para que mi conclusión sea más pertinente, para que yo me acerque más a la realidad y tenga más herramientas para decir por qué o cuál es la media de conteo de espermatozoides, asumamos que yo voy a tomar un muestreo de 50 muestras adicionales. O sea, cogí otras 50 parejitas de codornices y le hice el conteo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos están conmigo? ¿Me están entendiendo? Sí, profe, pues. Sí, profe. ¿Vamos que vamos? ¿Vamos que vamos? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. vamos. Hágale pues. Entonces, este cuadrito lo que me está mostrando son las diferentes muestras que tengo. Tengo 50 muestras de codornices. ¿Sí las ven acá? De 1 a 50 muestras, 50 parejitas de codornices. A cada uno le hice el conteo, ¿cierto? Y, por ejemplo, la muestra 6, si mal no estoy, me está dando que su conteo está entre 13 millones y 18 millones. La parejita 6 me tiene un conteo más o menos de 13 y 18 millones, ¿cierto? Entonces, a esta parejita 6, esta muestra 6, la puse a copular varias veces y me da que un intervalo de 13 a 18 millones de espermatozoides da su conteo. Y que en promedio, más o menos esa parejita, si ven este punto negro que está acá, en promedio me da 15.5 millones de espermatozoides contados. E hice el mismo experimento con varias muestras de de codornices. Entonces, la muestra 26 de codornices, si mal no estoy aquí, me está dando un conteo de 14,5 millones a 18,5 millones. Entonces, los puse, a esta parejita 26 la puse a copular varias veces y me da que el rango menor es 14,5 y el rango superior es 18. Pero en promedio esa parejita tiene 16.5.
Entonces, cada línea que están viendo acá es un intervalo para cada una de las parejitas de codornices que estoy analizando para poder determinar la media poblacional de conteo de espermatozoides. ¿Me están entendiendo la grafiquita? Sí. Bien. Lo único que no entiendo es, otra vez, si puedes decir, hay una que empieza en 8, o sea, la rayita completa empieza en 8. Esta pareja Es- 42. Sí, esta pareja 42 de codornices. Sí. o sea, es que... Es como por decir, a cada pareja de codornices la vas a tomar la muestra 10 veces, por ejemplo. Y una vez llegó a 8 millones, otra vez llegó a 11, otra vez llegó a 12, y de las 10 veces que le tomaste la muestra, la máxima fue 15. 17 Entonces, en este caso sería 17. 17, La máxima. Es bueno, 17. Entonces, la mínima es 8 y la máxima es 17 de las 10 veces que copularon, por ejemplo. Entonces, de ahí se genera el intervalo. Y el promedio de esas 10 veces, gracias Juan por tu explicación, y el promedio de esas 10 veces que copularon le da 12.5 millones. Ya, ¿Sí? listo. Entonces, cogí 50 parejitas y las puse a copular varias veces y cojo el rango menor y el rango mayor de las varias veces que copularon esa parejita y le saco un promedio. Entonces, el extremo menor corresponde a una de las varias copulaciones que tuvieron y tuvieron un menor número de conteo. Y el rango superior, pues el mayor conteo. Y el promedio, pues es promediar pues todas divididas entre el número de copulaciones y me da el puntico negro de cada una de ellas, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, ahí están mis 50 parejitas de codornices copuladoras. Cada una tiene su intervalo con diferentes rangos, unos intervalos más pequeños, unos intervalos más grandes. Y en promedio de todas las 50, ahora cuando promedio todas las 50, fíjense que aquí hay una línea punteadita, ¿sí la ven? Sí. Me está diciendo que en promedio estas 15 parejas de codornices, perdón, estas 50 parejas de codornices tienen 15 millones de espermatozoides. ¿Ok? Esas que están señaladas con rojo que dice que estos intervalos no contienen un valor real, ¿qué quiere decir? Ya voy para allá. Entonces, Bueno. vamos a mirar punto por punto lo que está acá al lado derecho del slide. La verdadera media, la población, la media de conteo de espermatozoides para la población, la inferencia poblacional es de 15 millones. Y si la ven de dónde salió, ¿no? De haber contado cada una de las diferentes muestras, me da que es 15 millones. O sea que mi aproximación inicial en el ejercicio anterior, fíjense en el slide anterior, que yo había dicho que era de 17 millones, estaba equivocada. O sea, al hacer una estimación puntual y decir que 17 millones era el parámetro de la población, estaba equivocado. De entrada ya estaba equivocado por 2 millones. ¿Sí? Aquí con el ejercicio me está dando que es 15 millones el valor poblacional. ¿Cómo estoy llegando a que la población de codornices del mundo mundial es de 15 millones? A partir de que saqué una muestra representativa de 50 codornices, 50 parejas, y hice todo el estudio y a partir de toda esa muestra representativa puedo concluir que la población de todas las codornices más o menos está con el 50, con 15 millones. ¿Es más creíble cuando lo ven así? Totalmente. Totalmente posible, ¿cierto? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más se puede observar de esta gráfica? Primero, que las medias de las 50 muestras son diferentes a la verdadera media. Fíjense que cada punto es la media o el promedio de cada una de las muestras, ¿cierto? De las parejitas de codornices. Y no necesariamente coinciden con la media poblacional. Gran parte de todas estas medias individuales no coinciden con la media poblacional de 15 millones. Unas están en 14, otras en 13, otras en 12, otras en, no sé, en diferentes medias. No Bastante coinciden. heterogénea. Ajá, ¿sí lo ven? Segundo, muchos de los intervalos contienen la verdadera media, pero unos pocos no. Entonces, gran parte de todos los intervalos que están acá contienen la media poblacional de 15 millones. Todos.
Todos, absolutamente todos los intervalos lo contienen, excepto estos 3 que están señalados acá. Fíjense que ese intervalo no alcanza a tocar la media poblacional de conteo de espermatozoides de codornices. Este intervalo de esta parejita de codornices número 30 no alcanza a tocar el promedio de codornices totales. Son outliers, ¿se acuerdan que ayer les decía que hay unos outliers, unos casos atípicos? Pues de 50 parejitas de codornices, tengo 3 casos atípicos que en su medición de la copulación no alcanzan a tocar la media poblacional. Ahí complica todo. Pues porque no hay... Los mantengo por fuera del análisis. Pueden ser que estas parejitas tengan unas condiciones diferentes al promedio. Las mantengo fuera. Dime. Como cuando dicen la ligadura de trompas es del 99.9% y el 1% es quien queda embarazada. Ese es un outlier, Melissa. Ese es un outlier. O sea, este yo fue un podría caso decir reatípico. que ellos son el 1% de ese 99% que eyacula esa cantidad de... Okay. Puede ser una buena aproximación. Un 1%, un 2%. Tendríamos que hacer el cálculo de qué porcentaje equivale. Pero son outliers. O sea, con tu ejemplo, pues lamentablemente esa mujer hizo parte de un 1% que se supone que no debería haber quedado embarazada y quedó. Es un outlier. Es un caso reatípico. No es normal que suceda, pero puede que suceda. Una en, no sé, millones de casos. ¿Ok? Ya. Bien. Pero entonces, ¿para qué son útiles los intervalos de confianza y qué información nos proveen? Todo esto aquí ya está claro, ¿se entendió? Sí, todo está muy claro. Bueno, entonces, vamos a entrar en algo que es muy importante de aquí en adelante. Entonces, fíjense la pregunta que les formula acá. Pero entonces, ¿para qué son útiles los intervalos de confianza y qué información nos proveen? Si yo le digo a Néstor, que fue el que me contrató a hacer este estudio sobre la copulación de codornices, no entiendo para qué, no entiendo por qué razón, pero me contrató. Y le digo a Néstor, vea, Néstor, después de haber hecho un estudio más juicioso con 50 muestras, donde puse a copular varias veces esas muestras, en promedio, más o menos, el conteo de espermatozoides a nivel poblacional es de 15 millones, pero no le puedo garantizar que ese es exactamente el conteo para toda la población, sino para estas 50 muestras el promedio es 15. Lo que yo sí le puedo decir, querido Néstor, es que el intervalo va a incluir ese 15 millones, ¿cierto? Y se lo puedo decir con un 90% de confianza, Néstor, que ese es el resultado. Néstor, ¿usted cómo recibiría esa afirmación que yo le estoy haciendo? Pues que es de mucha utilidad. Que es de mucha utilidad. O sea, Juan Carlos me está garantizando que con un 90% de confianza estos resultados son válidos. O sea, es para mí, si yo fuera Néstor, para mí eso es un buen resultado. Pero si yo llego a la oficina de Néstor y le digo, mire Néstor, exactamente el mismo argumento, pero le complemento y le digo, con un 5% de confianza le puedo asegurar que el resultado, ¿qué cambia, Néstor? Los outliers, ¿no? ¿Cómo? Los que están fuera, los atípicos, no. No. Si yo le digo que solamente mis conclusiones tienen un 5% de que sean correctas. Ya no estoy hablando del 90%, sino solamente del 5%. No, pues definitivamente no sirve. Pues eso es mejor que no hubiera hecho nada, Juan Carlos. Vaya, devuélvase porque eso no sirve para nada. Si me va a dar 5% de confianza, pues no tiene nada. Entonces, la estadística, queridos amigos y amigas, tiene la característica de que nos puede ofrecer un alto nivel de confianza. Si mis análisis, si mis resultados los puedo compartir con un alto nivel de confianza, la estadística sirve para algo. Pero si la estadística no me asegura un alto nivel de confianza que los resultados son buenos, pues no es necesario estudiar esta vaina. ¿Ok? Entonces, todos los análisis que nosotros vamos a hacer deben tener un estimador alfa. ¿Sí ven esto? ¿Sí ven lo que dice acá? Alfa es esa O abierta, un alfa, que muestra que la probabilidad que un intervalo no contenga el valor de la población es el parámetro. Entonces, si nosotros vamos a hablar de análisis estadístico, nosotros tenemos que garantizar que los resultados que estamos
exponiendo deben ser con un alto nivel de confianza. Y hay varios niveles de confianza. O sea, y en estadística, a partir del 90% es que es un buen indicador de confianza. Entonces, tengo niveles de confianza del 90, del 95, del 99 y del 99.9%. No alcanzo el 100%, pero hasta el 99.9 me comprometo como estadístico. ¿Eso es suficiente para ustedes? ¿Les parece que es bueno? ¿De que mis resultados tienen esa confianza de que se cumplan? Sí, claro. Buenísimo. Muy bueno, ¿verdad? Estos niveles de confianza de 90 para arriba están asociados siempre a algo que en estadística se conoce como el nivel alfa de confianza. Entonces, un 90% equivale a 0.10, o sea, al 10% de probabilidad de que me equivoque. Un 95% es igual a 0.05, o sea, a un 5% de probabilidad de que me equivoque. Un 99% equivale a un alfa de 0.01, es decir, al 1% de que me equivoque. Tengo un 1% de chance de que mi predicción poblacional sea equivocada. O puedo llegar a un nivel de confianza del 99.9, es decir, a un alfa del 0.001, o sea, al 0.1% de que mi nivel de confianza sea errado. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Y fíjense que esos niveles de confianza que están asociados a un nivel alfa, a su vez están asociados a un Z-score. Volvimos a ver los Z-score. ¿Ok? Entonces, saquen su tabla A, su apéndice A. Abran su apéndice A. Ábranlo en su libro, porfa. ¿Lo tengo eso abierto o no lo tengo abierto? Sí, aquí está mi apéndice A. Aquí está mi Z-score. ¿Lo están viendo? Área abajo de la curva. Sí, ahí se está viendo. Entonces, acuérdense que la tabla Z tiene 3 columnas. La columna A, que son los valores Z que pueden ser positivos o negativos, ¿correcto? Y van de 0 hasta infinito. La columna 2, la columna B, que es el área debajo de la curva, que es toda esta área sombreada que va desde el centro de la distribución hasta el extremo derecho y hasta el extremo izquierdo. Y el área por encima de la curva, que es toda esta área sombreada que va desde el valor Z hasta el final de la cola positivo y el valor Z negativo hasta el final de la cola negativo. ¿Correcto? Entonces es el área por encima de la curva y el área por debajo de la curva. Voy otra vez a la presentación. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Todo nivel de confianza está asociado a un alfa, que es la probabilidad de que mis cálculos sean errados. ¿Correcto? Pero ese nivel alfa o ese nivel de confianza está asociado a su vez a un nivel de Z-score. Entonces, asumamos que nosotros vamos a trabajar con un alfa del 5%. O sea, ¿qué nivel de confianza le voy a dar a mis resultados poblacionales, a mis cálculos poblacionales? 0,5. No, ¿qué nivel de confianza? Del 95%. 95. Ah, ya, ya. O sea, si voy a trabajar con un alfa del 5%, eso significa que yo Eso puedo ir es. a donde Néstor o Juliana puede ir a donde el ministro de Salud y decirle, señor ministro, mis resultados tienen un 95% de confianza. Es decir, señor ministro, voy a trabajar con un alfa del 5%. ¿Ok? O sea, mis resultados se pueden equivocar en un 5%. Ojo que 5% es igual a 0.05. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? 0.05 es igual a 5%. Entonces, vamos a asumir que nosotros vamos a darnos el palo y vamos a tratar de que nuestro nivel de confianza suba hasta el 95%. No me voy a conformar con el 90%. ¿Ok? Voy a trabajar con un nivel de confianza del 95%, o sea, con un alfa del 5%. O sea, nos vamos a dar la pela a ver si puedo llegar a ese nivel de confianza. ¿Correcto? Entonces, dividimos esta probabilidad del 5% de error entre 2 para determinar el límite inferior y superior del intervalo. Entonces, si divido alfa de 0.05 entre 2, me da 0.0025. ¿Ok? Matemáticamente esto está claro. Si divido 0.05 entre 2, me da 0.0025. Bien. Sí, sí.
Entonces, yo voy a coger este numerito, acuérdense de este número 0.025 y lo voy a buscar en el apéndice A en la columna C. Entonces, busquen el 0.025 en la columna C. ¿A qué Z equivale? A 4801. 0.25, perdón. 0.025, 0.025 en la columna C, búsquenlo. Y una vez lo encuentren, miren a qué Z corresponde. ¿Ya lo encontraron? 0.25. Busquen el 0.025 en la columna C. Como 251, pero está ahí como en el medio de algo. 0.025 igual a 1.95 en Z. Bien, a ver dónde está. 0.025. Más abajo, más abajo. Ahí. Véalo acá, perfecto. 0.025 a un Z igual a 1.96. ¿Sí lo ven? Sí. 0.025 equivale a un Z igual a 1.96. ¿Correcto? Sí. Entonces, acuérdense que esos Z los puedo llevar a una curva normal. ¿Correcto? Entonces voy aquí a dibujar aquí al ladito de mi tabla. No se vuelvan a burlar de mí. Una curva normal. ¿Correcto? Asuman que es una curva normal, por favor, repito, asuman que es esta curva normal. Es completamente simétrica, ¿cierto? Sí. Asuman que es mi curva normal. Y yo sé que la media o la mediana de esta curva normal es 96. no. Es igual a un Z igual a 0. Aquí está Z igual a 0, porque acuérdense que a la derecha de la media son los valores positivos de Z y a la izquierda de Z Negativo. son los valores negativos de Z. Entonces, como yo voy a trabajar con un nivel de confianza del 95%, Yo lo bajo por acá, venga. Néstor, tienes el micrófono abierto. Ok. Como yo estoy trabajando con un nivel del 95%, un nivel de confianza del 95%, es decir, con un alfa del 0.05, o sea, del 5%, y ese alfa al dividirlo entre 2 me da 0.025, ese 0.025 lo asocio con un Z de 1.96. Acuérdense que el Z es positivo o negativo, ¿correcto? Si Z es 0 acá, entonces yo puedo marcar hacia la derecha un 1.96, ¿cierto? Supongamos que es ahí. Bueno, acuérdense que aquí es 1.96 positivo. Y eso me delimita la zona de la derecha. Pero también es negativo. Entonces tengo que irme hacia el lado izquierdo y decir que este Z es igual a menos 1.96. ¿Correcto? Ahí dice menos 1.96. Me perdí, profe, ¿por qué negativo? Porque el Z es valor positivo o negativo. Acuérdense que este Z va para ambos lados de la cosa. Entonces, el punto 0.25 está asociado a un Z de 1.96 que es más o menos, o sea, más positivo y negativo. ¿Correcto? Y eso me delimita dos zonas acá. Entonces, me va a delimitar esta zona por encima de la curva. ¿Correcto? Y me va a delimitar esta zona por encima de la curva positiva. ¿Correcto? Entonces, corresponden al 5% que dividimos en dos partes. Correcto. Entonces, al decir que yo estoy trabajando con un nivel del 95%, significa que el valor paramétrico, el valor de la población, con mucha seguridad va a caer dentro de esta área, con el 95% de confianza. O sea, solamente existe un 5% de probabilidades de que yo me equivoque en mi predicción paramétrica de la población cuando me caiga el valor acá, en esas zonas que están rankeadas. Entonces me voy a volver a la presentación de PowerPoint un segundito. Voy a borrar esta cosa que está acá.
¿Listo? Entonces, ya sabemos que cuando dividimos el alfa del 5% entre 2 me da 0.25, ¿verdad? Y cuando yo voy y busco ese 0.025 en la tabla de los Z-score en la columna C, lo asociamos con un score, con un Z-score de más o menos 1.96. Hasta ahí todos me están entendiendo, ¿verdad? Sí, hasta ahí sí. Bien, Sí, ese punto 96 es lo que está pasando. A ver, otra vez se me escondió el cursor. No sé qué se me hizo. Ya. Ese punto 96 es el que me marca por negativo y positivo las zonas de rechazo, ¿sí? Las zonas por encima de la curva. Entonces, acuérdense que la zonita que se ve aquí gris, ¿sí la ven? Resaltada gris, equivale a la Encima. zona de rechazo, que es lo que vamos a utilizar la próxima semana. Estas son zonas de rechazo, o sea, zonas donde me equivoqué en mi predicción, que equivalen a O lo que punto. son un espermatozoide y las 3 personas. Exactamente. Entonces, aquí está el punto 25 y el punto 25, la suma de estas dos zonitas me da el 5%, que es donde yo me puedo equivocar. Pero el resto de la curva, todo lo que no está sombreado, equivale al 95%. Fíjense que aquí está el 95, ¿sí lo ven? Punto 95. Ese es el rango de confianza. O sea, yo cuando doy un reporte, cuando doy una conclusión, estoy diciendo que con un 95% del parámetro de la población va a caer dentro de esta zona, que es la zona de no rechazo. Mientras que voy a tener un 5 de probabilidades de que me equivoque y que el valor de la población caiga acá. Entonces caiga en la zona de rechazo. ¿Ok? Por ahora vamos a nombrar esta partecita por debajo de la curva, la zona blanca, como la zona de no rechazo, y el área por encima de la curva, es decir, las dos colas, como la zona de rechazo. Anótenlo por ahí en sus cuadernos, ¿sí? Por ahora vamos a llegar a esa conclusión. Después ustedes se van a dar cuenta. Sí, dime. Solamente lo que pasa es que para mí entender estas cosas me es más fácil cuando las aplico a algo que yo entiendo. Y estas zonas de rechazo puede equivaler, por ejemplo, a yo decirle a que la persona que vaya a leer mis estadísticas o mi estudio diga, ¿y por qué estas personas no están dentro del porcentaje, o bueno, dentro de la teoría que usted me planteó? Entonces yo le planteo que no, estas son las dos zonas que yo le dije a usted que era el 5% que no iban a tal vez a funcionar dentro de la muestra, como lo que pasó con los espermatozoides. Yo Sí. decía que la mayoría estaba dentro de los 15 millones, pero hubo 3 personas, que fue el 5% que yo le dije a usted que probablemente no iban a estar dentro de las probabilidades o en el nivel de confianza que yo le había entregado a usted. Básicamente se podría decir que Más o menos, pero con un poquito más de refinamiento, lo que tú sí, estás claro. diciendo es lo siguiente, Melanie, pero me parece que es una buena aproximación, no muy precisa, pero es una buena aproximación. A ver, todo esto que estamos discutiendo hoy en la clase del sábado es de estadística inferencial, o sea, nuestro propósito es tratar de pegarle al burro. ¿Qué significa eso? Tratar de poder hacer una predicción de cómo se comporta la población. Entonces, con una el ejemplo, generalización. exacto, una generalización poblacional a partir de una muestra, ojalá de un intervalo, perdón, de una distribución muestral, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esta curvita normal que está acá? Cuando yo estoy marcando un nivel de confianza del 95%, es decir, una posibilidad de que mis cálculos se equivoquen en un 5%, yo estoy marcando dos zonas que son de equivocación. Entonces, cuando yo llego a la conclusión de que al trabajar con las 50 muestras de espermatozoides, en promedio, más o menos son 15 millones el conteo de esos espermatozoides, yo no puedo asegurarle con 100% de confianza a mi jefe que siempre la población de espermatozoides va a cumplir con ese 15 millones, sino le puedo dar un intervalo. Va a estar entre 12 y 16 millones, ¿cierto? Pero con seguridad, con un 95% de confianza, le puedo decir que dentro de ese intervalo cae el parámetro poblacional. Pero no sé exactamente cuál es el conteo de espermatozoides de toda la población del mundo de espermatozoides. Solamente sé que entre 12 y 16 millones, por ejemplo, caen todos los parámetros de la población.
y me puedo equivocar en un 5%. Entonces, ¿cómo sé o cómo le puedo demostrar a mi jefe que estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Vamos a utilizar a partir de la próxima clase este grafiquito. Entonces, vamos a hablar de zonas de rechazo y zonas de no rechazo. Entonces, si el valor de la población me cae dentro de la zona de rechazo, significa que mi predicción es negativa, que yo no puedo hacer una predicción de la población, que está equivocada. Pero si me cae en la zona de no rechazo, voy a poder decir que mi predicción es la correcta. ¿Ok? Pero para allá vamos, denme un poquito de tiempo, ténganme un poquito más de paciencia, que esto se los voy a aterrizar más adelantico. ¿Ok? Por ahora, me importa mucho que les quede claro que el alfa es un estimador de confianza. Entonces, si yo trabajo con un alfa del 5% y vamos a llegar a un acuerdo de ahora en adelante, a partir de hoy, para sus talleres, para los exámenes que se vienen, para el examen que se viene, vamos a trabajar siempre con un nivel de confianza, con un alfa del 5%, es decir, con un alfa del 95%. Para todos los ejercicios, para todos los, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, por ahora vamos a asumir que vamos a trabajar con un alfa del 5%, es decir, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ¿cómo construyo ese intervalo de confianza? Yo ya sé que en promedio las muestras de las 50 parejas de espermatozoides me da 15 millones, pero yo no puedo decirle al mundo que toda la población de espermatozoides cada vez que copula va a tener 15 millones de conteo. No, eso no es cierto, me voy a equivocar. Entonces yo tengo que armar un intervalo. Para armarlo, voy a utilizar esta formulita. ¿Correcto? Entonces, con lo anterior podemos decir que el 95% de todas las posibles muestras caerán dentro del intervalo más o menos 1,96 Z-score del valor de la población. Es decir, que el investigador puede tener un 95% de confianza que nuestro intervalo contiene el valor de la población. Y el paso final es construir el intervalo de confianza sustituyendo los datos que tenemos en la fórmula 7.1. Entonces, esta es la formulita de intervalo de confianza. Ustedes lo van a hacer manualmente conmigo utilizando esta formulita o la siguiente que les voy a mostrar, pero ese PSS les va a sacar el intervalo de confianza con unos cuantos clics. Pero a mí me interesa que lo entiendan así. Entonces, el intervalo de confianza es igual a ¿qué? A la media de la muestra, si ven, X rayita, más o menos Z, y Z es igual al valor del Z-score determinado por el nivel de alfa. ¿Qué nivel de alfa vamos a trabajar de aquí en adelante? ¿Cuál es el acuerdo al que llegamos? 0.5. 5%. Y ese nivel de alfa del 5% equivale a un Z igual a ¿qué? 95. A 1.96. ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí. Entonces el Z va a ser el más o menos 1.96 acá. Si yo les dijera en un examen, vamos a romper el acuerdo, ya no vamos a trabajar con un nivel alfa del 5%, sino del 10%, es decir, vamos a trabajar con un nivel de confianza del 90%, entonces ustedes tienen que buscar el valor alfa que corresponde a ese nivel de confianza de 10%. Entonces, el Z-score va a ser de más o menos 1.65. Entonces, tarea, ustedes ahorita que terminemos, van a buscar el alfa que corresponde al 10%, lo dividen entre 2.05, buscan este valor en la columna C y tienen que darle que ese valor de la columna C de 0.05 equivale a un Z-score de 1.65. ¿Ok? Entonces, este intervalo de confianza es igual a la media de la muestra más o menos el valor del Z-score determinado por el nivel de alfa. Ya dijimos, por ahora vamos a trabajar con un alfa del 5%, por lo tanto ya sabemos que este Z es igual a más o menos 1.96, multiplicado por la desviación estándar de la distribución poblacional, ¿qué es este sigma? ¿Qué es este sigma? Mis queridos estadísticos. Esta es la desviación estándar de la población. Acuérdense que el sigma es el valor estándar de la población y el S es la desviación estándar de la muestra, igual a raíz cuadrada de la población. Entonces, lamentablemente, esta fórmula 7.1 no la podemos usar.
y no la podemos usar porque nosotros no sabemos el valor de la población. Nosotros siempre sabemos es el valor de las muestras, ¿correcto? Entonces, esta formulita de intervalo de confianza 7.1 no nos sirve y la tenemos que trabajar con esta formulita 7.2, que ya no trabaja con valores poblacionales, sino con valores muestrales. ¿Sí lo ven? Entonces, el intervalo de confianza es igual a la media de la muestra más o menos el valor del z-score correspondiente al alfa que estamos trabajando por, ¿qué es esta S? ¿Qué es esta S? Muchachos, no me pierdan, ya estamos terminando. La desviación. La desviación estándar de la muestra, fíjense que es diferente a la desviación estándar de la población. Este nunca lo voy a conocer, este sí lo puedo conocer sobre la raíz cuadrada de n-1. Entonces vamos a trabajar para hallar el intervalo de confianza con 7.2, ¿correcto? Entonces, una cosa que les voy a decir ahorita es que la fórmula 7.1 y 7.2 son útiles para determinar intervalos de confianza cuando la muestra es grande, o sea, es mayor a 100 datos, cuando el n es mayor que 100. Cuando tenemos muestras que son menores de 100, entonces no podemos trabajar con la fórmula 7.1 ni con los valores z, sino con una cosa que vamos a trabajar en la próxima clase que se llama la distribución t-student, ¿ok? Pero eso es un tema que vamos a trabajar en la próxima clase. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido en los 15 minutos que nos quedan. Para una muestra aleatoria de 178 familias, fíjense que aquí ya tengo una muestra, no es la población, sino una muestra de 178 familias, o sea, de toda la población de Cali, de todas las miles de familias que hay en Cali, voy a trabajar con una muestra de 178 familias. Entonces ya sé que no puedo trabajar con la fórmula 7.1, que es poblacional, sino con la fórmula 7.2, que es muestral, ¿correcto? Entonces, para una muestra aleatoria de 178 familias, se determinó que el promedio de horas de televisión diaria era de 6 horas, con una desviación estándar de 3 y un alfa de 0.05. ¿Ok? Entonces, a estas 178 familias se les hizo un estudio de cuánta televisión veían en promedio diariamente y nos da que en promedio las 178 familias dan 6 horas. ¿Qué significa esta desviación estándar de 3? ¿2 por encima o 3 por debajo? O sea que hay familias que pueden ver 3 9 horas de horas. televisión, como hay otras que pueden ver hasta 9 horas de televisión, por encima o por debajo. La desviación estándar me está diciendo que se desvían del promedio en 3 horas por debajo o 3 horas por encima. ¿Y qué me dice este alfa? Que este resultado lo puedo, digamos, extrapolar con un 95% de confianza, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza que podemos armar para este ejercicio? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La 7.1, que trabaja con valores poblacionales, o la 7.2, que trabaja con valores muestrales. 7.2. Entonces, vamos a utilizar la 7.2, que es esta, ¿cierto? Y ustedes lo van a hacer. Entonces, tenemos la media del ejercicio. ¿Tenemos la media o no la tenemos? Sí. ¿Cuál es la media? 6 horas. 6 horas de televisión. ¿Tenemos el z-score? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y 1.96. ¿Por qué, Juan, es 1.96? ¿Cómo sabes que es 1.96 el valor de este z? Porque es el que corresponde al alfa de 0,05. Exactamente. Aquí yo les dije, vamos a trabajar con un alfa del 0.5, que equivale al 5%. Entonces, ya saben que este z del 5%, que este alfa del 5% está asociado a un z de más o menos 1.96. ¿Tenemos la desviación estándar? De 3. 3. ¿Tenemos el denominador raíz cuadrada de n-1? ¿Tenemos el n-1? Sí, ¿Cuál es? 177. 177. Entonces tenemos todo para hallar el intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, hallémoslo. Ok. Hállenlo. Entonces empiecen a reemplazar. Intervalo de confianza es igual a la media de horas de televisión, que es 6,
¿correcto? Más o menos el valor de Z que corresponde al nivel de confianza con el que vamos a trabajar. En este ejercicio les estoy diciendo que es del 0.5, entonces aquí debería ir más o menos 1.96, ¿correcto? Multiplicado por el numerador, que es la desviación estándar, que es 3, dividido entre raíz cuadrada de 1.77. ¿Difícil? Un poco. No, señora Juliana, muy fácil. Aquí está. Es igual a 6 más o menos 1.96 multiplicado por 3 y dividido por raíz cuadrada de 1.77. ¿Qué? Perdón, por raíz cuadrada de 177. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vayan hallando, van a resolver de adentro para afuera. Entonces, lo primero que van a determinar es a qué equivale la raíz cuadrada de 177. En la calculadora lo pueden hacer. 177 raíz cuadrada les da 13.30. Entonces, la formulita les queda 6 más o menos 1.96 multiplicado por 3 sobre 13.30. ¿Correcto? ¿Todos están conmigo o hay alguien que está perdido? Está bien. Bien. Y seguimos resolviendo lo de adentro. Entonces, este cociente, esta división, 3 dividido 13.30 me da 0.23. Entonces, la formulita va quedando 6 más o menos 1.96 multiplicado por 0.23. ¿Listo? Perdón, Juan Carlos, yo Dime. me perdí cuando reemplazamos la Z. A ver, Por el 6 está claro, ¿no? El 6 viene de la media. la media. La Ujú, Z corresponde al valor de alfa que estamos utilizando del 5%, que es sí. igual a 1.96. Com- Ahora ahí, viene ¿por qué es este, igual a punto 96? por el ejercicio que hicimos acá anteriormente, Juliana, con esta tablita. Como Ok. alfa es igual al 5%, lo dividimos entre 2.025. Este punto 0.25 lo buscamos en la tabla Z, en la columna C, y nos da que el Z-score es igual a 1.96. Ah, sí, sí, qué ¿Recuerdas? pena, me he olvidado. Sí, gracias. Listo, entonces de allá viene el Z de 1.96, ¿correcto? Entonces ahí viene el 1.96. ¿Hasta ahí todos están conmigo? Sí, profe. Bien. El cociente este cociente de la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la población menos 1 es igual a 3 dividido entre raíz cuadrada de 177. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos? Juliana, ¿estás conmigo? Sí, señor, sí, sí, ya. Bien. Ujú. Melanie, Sí, aquí estoy. bien. Vamos a resolver entonces lo de adentro de este paréntesis. La raíz cuadrada de 177 es 13.30 y continuamos con lo mismo. 6 más o menos 1.96 multiplicado por 3 sobre 3.30. Ahora resolvemos este cociente, esta división. 3 dividido 13.30 me da 0.23. Entonces nos queda el intervalo de confianza es igual a 6 más o menos 1.96 multiplicado por 0.23. Y ahora resolvemos este producto, esta multiplicación, y nos queda el intervalo de confianza es igual a 6 más o menos 0.44. Multiplicar 1.96 por 0.23 me da 0.44. ¿Correcto? Ujú. Bien, como es un intervalo, fíjense que este más o menos ya empieza a tener sentido. Entonces, si a este 6 le sumamos 0.44, ¿cuánto me da? 6 más 0.44, ¿cuánto me da? 6.44. Entonces me da el extremo derecho del intervalo. Pero si a este 6 le resto 0.44, ¿qué me da? ¿Con punto 16? 5.16. 5.16 me da el extremo inferior del intervalo. Entonces, el intervalo de confianza es igual, fíjense que el intervalo está entre corchetes de entre 5.16 y 6.44. ¿Qué interpretación ustedes le van a dar a eso? Eh, Con relación al ejercicio que estamos haciendo. A ver, una aclaración importante. Esto es matemática. Esto es sumar, restar, dividir y multiplicar. Esto no tiene mucha importancia. Eso ustedes lo pueden hacer. A donde yo le voy a dar importancia real en sus exámenes, en sus talleres, cómo interpretan el resultado. Entonces,
Este intervalo de confianza me está dando 5.16 como mínimo y como máximo 6.44. ¿Qué interpretación le voy a dar a esto? ¿Eso no es lo que va a los lados de la gráfica? ¿Cómo dice el ejercicio? Dios. Aquí yo estoy haciendo un ejercicio. Estamos hablando de horas. Estamos Hablando de horas. Muy Ok, bien, entonces, ¿un Juliana. intervalo de horas que consumen estas familias? Exactamente. Entonces, el intervalo de confianza me da un poquito más de precisión en mi análisis. Fíjense que cuando yo le saqué el promedio de las 178 familias, dije, en promedio ven 6 horas de televisión. Ahora yo con el intervalo de confianza, con un 95% de certeza, yo les puedo decir que esas 178 familias ven entre 5.16 horas y 6.44 horas de televisión. No son 6 horas, no son 6 horas. Es más exacto que 6 horas. No son exactamente las 6 horas, porque es que yo nunca voy a saber exactamente cuánto va cada familia de televisión en cada una de esas 178 Por eso es un promedio. Por eso es un promedio. Entonces yo digo, en promedio 6 horas, pero específicamente o más concretamente, ven entre 5:16 minutos y 6 horas y 44 minutos de televisión esas familias por día. ¿Sí ven? Entonces, el intervalo de confianza me está diciendo que con un 95%, fíjense que el alfa es del 5%, entonces yo les puedo decir, con un 95% de confianza, yo le puedo asegurar que estas familias ven televisión entre 5 horas y 16 minutos y 6 horas 44 minutos. Si a usted como autoridad local ese número de horas le parece demasiado, la gente está demasiado sedentaria al frente de la televisión, pues con esta información yo ya puedo tomar decisiones en términos de decir, hay que proponerles actividades al aire libre a las familias de esta muestra para que salgan y no se queden viendo tanta televisión. O si yo fuera, no sé, trabajador de Caracol y yo supiera esto, yo diría, wow, yo tengo que tratar de incrementar que la familia se quede más tiempo viendo televisión en la casa, porque eso me sube el rating. Entonces, fíjense que la interpretación va a depender del objetivo del ejercicio. Hasta para establecer una pauta publicitaria. Exactamente. Ah, no, si la gente solamente está viendo 5 horas, 16 minutos y 6 horas 44, yo tengo que subir este intervalo a 7 horas y 9 horas. Así la gente se queda más pegada y yo gano más plata. Pero como, no sé, como autoridad de salud, pues pucha, que la gente el día vea 5.16 minutos como mínimo y 6.44 de esas 138 familias, ¿qué población tan sedentaria? Esa gente se está enfermando ahí sentada viendo televisión. ¿Sí? Entonces me ayuda a tomar decisiones. Entonces, pero ahí, por ejemplo, con base en ese caso, también habría que determinar si en qué horarios o qué margen. Sí, no, bueno, pero eso ya después lo podemos mirar con más información, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero que sirve para sí, eso. Claro. Entonces, es decir, que el intervalo de confianza nos da información para determinar que las familias de toda la comunidad, o sea, yo sé que estas 178 familias ven 6 horas, pero yo lo que le puedo garantizar es que todas las familias de Cali, no 178, sino las 2.500 familias que hay en Cali, ven entre 5.16 y 6.44. Este es un parámetro poblacional. Este es un promedio de la muestra, 6 horas, mientras que el intervalo de confianza me permite decir que todas las familias de Cali, no solamente estas 178, sino las 2.000 familias que hay en Cali, ven entre 5.16 y 6.44. Entonces, el intervalo de confianza nos da información para determinar que las familias de toda la comunidad, de toda la ciudad, por ejemplo, en promedio ven entre 5 horas y 10 minutos y 6 horas y 44 minutos de televisión cada día. ¿Sí? Con un 95% de confianza podemos decir que la media poblacional está incluida en ese intervalo. O sea, en algún punto de esos dos extremos, el parámetro de toda la población de consumo de televisión está aquí metido. Con un 95% de confianza se lo puedo decir. No me pida, señor empleador, que le diga exactamente en qué hora y en qué minuto exactamente, porque no tengo la posibilidad de dárselo, pero sé que está acá. Eso sería otro análisis y se tomarían otras medidas. Entonces, para eso me sirve el intervalo de confianza, para poder determinar un parámetro poblacional. La muestra solamente me puede permitir decir que 6 horas de televisión ven solamente estas 178 familias, pero con un intervalo de confianza, yo puedo decir que todas las familias de Cali
ven entre esos dos extremos horas de televisión y que en algún punto de esos dos extremos está el parámetro poblacional perfecto, ¿sí? Pero yo me atrevo solamente con un intervalo a describirlo con un 95% de confianza. Eso es, ¿ok? No me alcanzó el tiempo para hacerlo en SPSS, pero le voy a decir a Estefanía que lo haga. Entonces, en la próxima monitoría, Estefanía les va a mostrar cómo lo va a hacer con SPSS. Pero esa es la lógica de lo que estamos haciendo, ¿ok? Profe, tengo una duda como Se me va a curiosa. colgar, Ronald. Si alcanzamos, dale, pero se me va a colgar. Estas aplicaciones como Instagram y Facebook aciertan en sus estadísticas con esos programas. Tienen un desarrollo computacional y estadístico muy fuerte. Esos algoritmos son pura estadística, donde saben a qué hora más o menos la gente se mete a consultar redes sociales y por lo tanto ahí empiezan a bombardear con publicidad. Para todo eso sirve esa estadística. En Netflix hay documentales que hablan sobre el tema y es interesante. Sí, eso es increíble. O sea, eso detrás de todos esos algoritmos está puro uso de estadística. Puro uso de estadística. Para eso sirve. Bueno, antes de que se me corte, si alcanzo a decirles, por favor, pilas esta semana. Tienen mucho trabajo y lo que se nos viene va a ser lo más importante de todo, pero va a ser bastante fuerte este fin de semana que se nos viene. Entonces, por favor, trabajen con tiempo, lean con tiempo y en la monitoría con Estefanía saquen el mayor jugo posible, ¿ok? Acá yo les tenía un ejercicio para usar ese PSS. Este se lo voy a pasar a Estefanía para que lo hagan con ustedes y puedan trabajar intervalos de confianza con ellos, ¿ok? Carlos, ustedes montan estas clases, ¿verdad? Para que nosotros con Lorena podamos revisarlas el lunes. Sí, yo se las monto hoy y mañana. Entre hoy y mañana estoy subiendo las 2 partes de la clase de ayer y las 3 partes de la clase de hoy al canal de YouTube. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y lean bastante Muchas esta gracias semana. por todo. Un abrazo. Estén bien, chao. Por todo. No, chao. Chao, chao. Chao.